Hola, ¿cómo están? Pues aquí otra vez de regreso con ustedes para contarles el segundo capítulo y que usted sea de su agrado y saber que se puedan ustedes eh, identificar con mis testimonios de vida y pues igual que recuerden en algún momento agradable o desagradable. Igual también quisiera decirles que pues se suscriban, que lo vean y que me hagan comentarios, lo que a ustedes les parezca en mi video. Bueno, quiero corregir dos cosas nada más respecto a mi origen y mi familia de cuando llegamos aquí a México. No fue que mis padres se hayan conocido en Orizaba, Veracruz, sino se conocieron en la Ciudad de México, donde mi mamá trabajaba como empleada doméstica y mi papá era el que daba funciones de cine en las calles, en la provincia. Eso es lo que les quería hacer este comentario. Bueno, y ahora ya hablando respecto al segundo capítulo de mi vida, les hablo de mi niñez, en parte de mi niñez y lo que yo recuerdo. En el tiempo de mi niñez era un lugar con mucha naturaleza, había un río a donde pasábamos la mayor parte de nuestra niñez, que íbamos y nos íbamos al río, no hacíamos presas, había muchísima naturaleza y empezaba apenas a poblarse, se dice así, poblarse esa colonia, porque pues no había luz, no había agua, ni drenajes, todo lo estaban apenas haciendo. Estaban las calles con mucha tierra, con mucho lodo cuando llovía. Pasaba, y en esa calle donde vivíamos era un río, porque no podíamos ni salir ni nos podíamos asomar, porque pues si nos asomábamos nos íbamos con todo y agua. ¿Qué más había en ese tiempo? En lo que yo recuerde, estaba... ¿Cómo eran las colonias? ¿Tenían luz? No había, ni siquiera había luz en las calles. No había luz en las calles, no había agua en las casas, teníamos que ir por agua. ¿Y como niños dónde jugaban? Si no había ni tele, ¿tenían tele, tenían radio? No, porque en ese tiempo de mi niñez teníamos que pagar, creo, 50 centavos, algo así, para ir a ver la televisión a las casas que ya tenían pues televisión. Nos teníamos que pagar y ahí nos la pasábamos viendo el cine, bueno, las películas de ese tiempo, las caricaturas de ese tiempo, y así éramos como podíamos tener un poco de diversión, entre otras muchas cosas que nosotros nos divertíamos en el río, en los columpios, en los carritos que hacíamos de valeros, en la carretera que había ahí enfrente de esa casa donde llegamos a vivir, que era la casa de mi tío. Y de ahí también pues nos la pasábamos casi todo el día ahí jugando. No sabíamos si se amanecía y ahí nos íbamos a jugar al río, a la carretera. Pues teníamos muchos perros, muchísimos perros. En ese tiempo se tenía que sino tener muchos perros, porque pues era muy solo. Ahí no había, les vuelvo a repetir, no había luz pública, no había alumbrado público, mejor dicho, y teníamos que tener perros porque era la manera que nos avisaban si alguien se acercaba a la casa, si pues sí, nada más, por eso. ¿Y cómo eran las personas de 1960, no? Que fue cuando fuiste niña en esa década. ¿Cómo eran las personas? Sí. ¿A qué te refieres? ¿Cómo eran las personas? ¿Si eran igual de amables o no? No, pues antes sí era... ¿Había muchos rateros? No, casi no había tanto ratero como hoy. No, como hoy que tiene uno que cuidarse tanto, como hoy que... ¿Y no había robachicos? No. Bueno, nos decían que habían robachicos. Sí había robachicos, pero no como hoy, tanto
tanta cosa que pasa, que secuestran Entonces niños, podían gente. jugar en la calle durante mucho tiempo. Las horas podíamos pasar en la calle sin ningún problema. Jugábamos allá arriba en una carretera que había ahí. Jugábamos fútbol, jugábamos pues, infinidad de cosas. Las escondidillas, los encantados. Y podíamos estar en la calle porque no había ningún problema de que métanse o porque se los vayan a robar ni nada de eso. Entonces puedes decir que tu niñez sí fue muy diferente a la actual que viven los niños. Definitivamente, porque hoy pues todos los niños ya quieren estar en el celular, en el juego esos del Xbox, y ya no hay esa comunicación como se había antes en las familias, y que se sentaban a la mesa a determinada hora, que teníamos que comer correctamente, que teníamos que había más respeto hasta para los adultos. ¿Y la escuela? ¿Qué te acuerdas de la escuela? Pues de la escuela nos quedaba como a unos 20 minutos, 25 minutos para llegar a la escuela, era irse caminando. Ya sea nos llevaba una de mis hermanas o mi papá a veces, y pues ahí en la escuela pues era otra cosa. Era otra cosa, me refiero yo de que pues yo era una niña muy inquieta, muy inquieta. Y pues sí tenía a veces que darle bueno, tenía que pelearme a veces con los niños. Y les daba. Y yo era muy broncuda, para que me entiendan. Sí, muy peleonera. Una niña muy. Que nada más no me parecía si estaban jugando o algo. Yo llegaba y desbarataba esos juegos. Desbarataba todo. Que no juegan conmigo, no juegan con nadie. Esa fue parte de mi niñez. ¿Y qué más pasaba en mi niñez? Pues reprobé muchos años. ¿A dónde iban de paseo? Bueno, cuando se podía íbamos al paseo a Chapultepec, todo muy tranquilo. Cuando se podía íbamos a un lugar que se llama Prados de la Montaña y que se sigue llamando así, Prados de la Montaña, a donde hoy es el Puente de los Poetas, pero se sigue llamando Prados de la Montaña. Hay condominios, hay casas, hay corporativos. Ya todo se invadió de muchas, pues, ¿cómo decirlo? De edificios. Muchos edificios. Ya aquellos años de que podíamos ir tranquilamente a los ríos, a caminar tranquilo, pues ya no se puede porque, por ejemplo, ya nos prohíben en ciertos lugares, no podemos pasar. Cuando antes teníamos la libertad de caminar lo que quisiéramos, meternos a donde quisiéramos, y hoy ya no se puede porque pues ya hay mucha seguridad ahí por la gente que vive en esos lugares. Entonces ya no se puede como antes. Antes era de irnos a caminar y nos metíamos a un lugar que tenían un huerto de peras, manzanas y pues varias frutas. Podíamos pasar por ahí y hasta comernos de esas frutas que había. Y ahí llegábamos al río y ahí nos la pasábamos. También había una presa, ¿no? La presa queda en otra colonia, en otro lugar, que se llama presa de... ¿Cómo le dice mi papá? Canutillo, La ¿no? presa de Canutillo. Esa es una, pero hay otra que no recuerdo. La presa de Tarango, ¿será esa? No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Pero podíamos ir con mucha libertad. Y era agua clarita, tráfico, ¿no? Bueno, un agua limpia. Ahorita ya no. Ahorita ya no, ahorita está muy contaminado todo. Y podíamos caminar tranquilamente en la calle porque no había tanto tráfico. Cuando de regreso de la escuela había los camiones los guajoloteros, donde podíamos subir tranquilamente y sin ningún problema. ¿Y nunca las quisieron robar o así en la calle ni nada? Bueno, pues en una ocasión que una de mis hermanas y yo no entramos a la escuela. ¿Era la primaria? ¿Te acuerdas, Margarita, que no entramos a la escuela? ¿Era en la primaria? Era en la primaria, en la Club de Leones número 4. Y ahí nos fuimos caminando, la hermana y yo, Margarita y yo nos fuimos caminando y en una de esas estaba un carro así como de esos carrotes que eran entonces así como que está un carro grande de esos. Era un carro grande de esos años. De esos años nos salimos de la escuela. No su nombre tampoco yo. Es Mercury, creo. Un Mercurio, no recuerdo ya el nombre del carro, pero lo pues,
Entonces en eso íbamos caminando las dos. Estábamos chamacas, estábamos chicas, estábamos muy chicas. Y nos salimos, nos escapamos porque desde el kinder mi hermana Margarita y yo siempre nos andábamos escapando de la escuela. Bueno, en esa ocasión nos escapamos de la primaria. Y íbamos caminando y de repente nos habla un señor de ese carro y nos dice, niñas, sí, volteamos las dos. ¿Y qué nos dice? Niñas, ustedes no saben dónde está X escuela, no recuerdo su nombre. Y le dijimos, sí, porque nosotros vivimos por allá, si quieren lo llevamos. Las dos dijimos. Pero en eso hay algo que me dijo a mí, no lo hagas. Y pues ese algo fue Dios, que desde ese momento sabía que Dios nos estaba cuidando y siempre nos ha cuidado. Porque entonces ya Margarita dijo, sí, vámonos. Pero yo no quise, no sé, dije, no. Y que le digo, no, yo le decía señas, no te subas. Con un carajo, no te subas. Yo le dije, no te subas, me enojé con ella. Y ya le dije, no. Y ya me la vi que ya estaba muy decidida y yo me eché a correr. Y que empiezo a correr y me escondo atrás de un árbol. Como yo estaba muy flaquita, era un hilito ahí. Me escondí atrás de un árbol y yo viendo que mi hermana ya estaba a punto de subirse. Y le empecé a chiflar. ¿Quieres saber cómo le chiflé? A ver. Así le pegué un chiflidote. Y volteó mi hermana. ¿Y qué creen? Ya no se subió. Ya no se subió mi hermana. Bendito Dios, hoy digo, porque sabrá Dios a dónde o si estuviéramos vivas o no. Pero ya no se subió mi hermana a ese carro. Era un azul marino, grandísimo el carro. Ya no se subió y córrele, ya nos dimos la vuelta. Y ahora sí que ya nos entró el miedo, el pánico. Decíamos, ahí está el carro, todas bien asustadas. Dijimos, ¿dónde? Y nos echamos a corre, mi hermana y yo. Creo llegar hasta la casa, sentía mis pies de plomo. Según ella corría muy rápido. ¿Te acuerdas, hermana? Que según tú corrías muy rápido. ¿Qué hermana fue con la que viviste? Margarita. Esa experiencia fue con Margarita. Entre varias con Margarita. Entonces corrimos a todo lo que dábamos. Corre, hermana. Corre. Y ya corrimos. Y nos fuimos corriendo hasta la casa. Bueno, pues gracias a Dios que no pasó a mayores. Aquí estamos. ¿Alguna otra anécdota que hayas tenido de la niñez con otra hermana o similar con mi tía Maguito? Pues con otra de las hermanas, pues... Ya sea una experiencia positiva o algún recuerdo no tan positivo que tengas. Bueno, pues también pasaron cosas tristes, muy, muy desagradables y tristes. ¿Cómo era la situación en la familia? Mucha violencia, muchísima violencia. Y ¿Por qué consideras tú que eras así como... rebelde? Bueno, y también aparte de esa experiencia que les platico con mi hermana, hubo mucha experiencia de rechazo, por ejemplo. Rechazo, etiquetados de los huérfanos, mucho señalamiento. Y eso a mí me lastimaba mucho porque yo ya sabía, a pesar de que era una niña, sabía que me había quedado sin madre. Como para que la gente cruel pues nos señalara todavía de que esos son huérfanos, estos son así. Y siempre había discriminación, vamos. Y entonces eso a mí me molestaba mucho y sí me hacían que yo fuera hasta cierto punto grosera y les tenía que contestar a la gente porque decían, ay, esa niña es grosera, pero había un motivo, había el por qué me tenían que decir huérfana cuando a mí nunca me ha gustado. Era como una provocación. Era decir, mira esa niña, y mira, está bien flaca y está piojosa y cosas así. Eso fue lo negativo. Uh-huh. Y aparte la violencia que se vivió en la casa, tanto con mi papá como con mi tío. Pero fue muy, muy desagradable todo lo que se vivió. Uh-huh. Levantad en alto vuestros ojos, dice Dios, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Nosotros somos su pueblo, su ejército. A todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio.
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Okay. Amén. Bueno, ya les platiqué parte de mi niñez y hoy quiero que a manera de reflexión les voy a leer, porque hay cosas que las tengo que escribir y decir ante ustedes, porque no, pues si no la escribo, pues sí se me olvidan de momento. Entonces no es actuado lo que estoy haciendo, ni quiero tener una pose de lo que pues no puedo hacer. O sea, tengo que escribirlo. Por favor, pónganme atención. Gracias. Lo voy a leer. En mi momento de mi niñez, de tanta violencia, yo estaba a la deriva. No sabía qué era Dios. Pero a una ocasión le pregunté, ¿dónde estabas cuando yo te llamaba, Dios? Pero con todo y esto Dios me respondió, hoy por hoy, y me recogió. Cuando Dios me encontró, me llamó por mi nombre y me dijo, mi hija eres tú. Porque Dios permitió que me pasaran estas cosas. Esto no quiere decir que no hubo juicio ni castigo para estas personas que hicieron tanto daño, pero mucho daño. Si no se arrepintieron, Dios tiene misericordia, porque quiero que sepan que yo todo lo que voy a platicar es de donde Dios me ha sanado, de donde Dios me ha tomado de su mano y no me ha dejado. Y siempre ha estado conmigo y siempre estará, porque es su promesa. Sí. Si no se arrepintieron, vuelvo a repetir, Dios tiene misericordia para el que se arrepiente. Ahora entiendo que Dios permitió estos procesos en mi vida, porque estaban en sus propósitos de Él, de Dios, para que hoy por hoy yo glorifique su nombre. Yo de alguna forma no sabía, y ahora estando en el Evangelio, sé que Dios me perdonó a mí de mis delitos y pecados. Por lo tanto, yo tengo que perdonar, y perdoné por lo que pasé y a las personas que hicieron daño, porque Dios nos perdona y nos ama. Eso es lo que yo les puedo decir hoy, que ya soy una persona mayor, que gracias a Dios que Dios me ha dado ese valor, porque no es mío. Por eso hoy se los comparto. Espero que me hagan algún comentario que sea de su agrado, porque mi canal yo lo abrí en el nombre de Jesucristo, para que me escuchen. Ayúdenme, suscríbanse. Gracias.